Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, licenciado, gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Pueden ir conectando su cámara, por favor? Bueno, esta noche tenemos un poquito cargado el horario. Oye, ahorita sí les voy a exigir un poco más, debido a que el tiempo y el programa pues es bastante extenso, y sin embargo el tiempo que tenemos para las clases es muy corto, sobre todo los días miércoles. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer un poco más extensivo y un poco más ameno esto. Yo sé que muchos pues llegan cansados de su casa, pero pienso que el último esfuerzo, y es ya el último año que ustedes tienen, entonces esto les va a permitir desarrollar de mejor forma sus conocimientos. Para el día de hoy, pues vamos a ver los 21 asuntos, vamos a tomarlos de manera general. Yo siempre he dicho que curiosamente no aprendemos nosotros de forma específica desde el inicio, sino siempre nosotros, el ser humano tiende a aprender desde la generalidad hacia lo particular. Y si no lo vemos, cuando nos enseñaban a nosotros de pequeños, no nos enseñaban el término decían forma específica, sino normalmente nos hacían un dibujo, unas líneas, y eso es lo que nosotros teníamos en mente para CIA. Con el tiempo, pues, ya nos iban dando las formas de las sillas, nos iban indicando qué forma nosotros pues teníamos que ir adquiriendo el conocimiento, y eso nos daba a nosotros la pauta para poder adquirir o entender con mejor claridad cada uno de los presupuestos sobre el término CIA. Y de igual forma, pues, continuamos aprendiendo. Lo único es que conforme pasa el tiempo, pues, nos hacen más complicada la situación, sobre todo en el tema de adquirir el conocimiento. Máxime
que cada vez se nos vuelve más engorroso o nos obligan a tomar un sentido de aprendizaje basado en un método de memorización. ¿Qué es lo que a mí me sirve en lo particular? A mí me sirve en lo particular que cada uno pues tenga, como ya les dije, su propio análisis, que aprenda nuevos métodos de educación. Yo sé que es complicado a veces cuando no estamos acostumbrados a ello. Sin embargo, pues, sí se nos va a hacer fácil si nosotros vamos adquiriendo una nueva didáctica. En ese sentido, vamos a ver, voy a ver si puedo pasar asistencia desde acá, y una vez así me registra. A través del sistema yo voy registrando si están conectados o no están conectados, y en este sentido pues me va a permitir a mí, veámoslo así, ahorita estoy pasando lista, entonces me marca su hora de ingreso e incluso su hora de salida. Si igual forma, si han estado saliendo y entrando, eso también me lo va a marcar, cuánto tiempo han pasado de intervalo, y ahí voy a poder ver quiénes han tenido asistencia durante cada una de las clases. Ok, para horario de ingreso a la clase yo voy a darles máxime hasta las 5 y hasta las 7:10 de los días miércoles, y los días lunes para ingreso a las 17:30 horas. Y eso es el horario de ingreso, es a las 17 horas, sin embargo yo lo voy a establecer 17:30 para darles oportunidad, basados en que día lunes tenemos un poco más de tiempo, pero día miércoles sí se nos acorta un poco más. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Si gustan, tomen su ley, y la ley principal que vamos a tomar el día de hoy para poder iniciar a estudiar lo que es jurisdicción voluntaria es el decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala. Y voy a necesitar el apoyo de Bernie Alejandro. ¿Puede indicarme cuál es el nombre que se le da al decreto 5477? Carolina. Tienen que estar atentos con su ley en mano, por favor. El código de notariado. Ojo, ¿qué decreto les acabo de indicar? Ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria, licenciado. Es Ley reguladora, ¿sí? ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Exacto. Vean, yo sí les voy a agradecer, porque a ver, ni le pregunté, pero no me respondió. Les voy a decir que tengan a la mano su ley, por favor. Recuerden que yo voy a estar tomando todo esto en cuenta, la participación, y que ustedes tengan su material de estudio. No pueden ir ustedes a la guerra si no llevan los elementos necesarios. Vamos a hacer algo porque veo que ingresan a la clase, pero no se percatan si tienen su audio conectado, y eso distrae mucho en la clase. Ok. La ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria lo que va a hacer es que nos va a dar los principios básicos sobre los cuales se va a fundamentar todo trámite y resolución de este tipo de asuntos. Entonces, el primero, consentimiento unánime. Esto nos va a dar la primera regla general. Todas las partes, tanto los requirientes, en este caso, y veámoslo así, obviamente tienen que estar de acuerdo, no puede haber litis, no puede haber inconformidad, porque si no, pues esto pasa a conocimiento ya de un juez de primera instancia. En el caso específico, solo demos un segundo. Eunice, tal vez me hace el favor de ir aceptando ahí a los nuevos que se van a agregar. Ok, entonces, nos va marcando el primer punto de partida. No podemos hablar de jurisdicción voluntaria si no hay consentimiento unánime. Es decir, debe de haber total ausencia de litis, y esto lo tenemos nosotros regulado en el artículo 1 del decreto 54-77. Ojo, el segundo párrafo de este artículo nos marca un punto muy importante. Si alguna de las partes, en cualquier momento de la tramitación, manifestar oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado
al tribunal correspondiente. Ya sabemos que es el juez de primera instancia. Acá ustedes pueden marcar, para ir haciendo una integración legal, el artículo 10 y el artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y de igual forma, en su artículo 10 y el artículo 24, ustedes concatenan el artículo 1 del decreto 54-77. Esto es para tener una mayor integración. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que disponga el respectivo arancel. Obviamente, dependiendo en qué parte del trámite el notario haya conocido el inconveniente y lo debe remitir a un juez de primera instancia, pues hasta esa parte puede él cobrar sus honorarios. No es que el notario, como hacen algunos clientes, mire, licenciado, como usted no me finalizó el asunto, entonces no le pago. Por eso es conveniente, quizás no se los enseñan a ustedes, pero muchos que trabajan en procuración, pues ya saben por los colegas que lo conveniente es cobrar normalmente un 50% al inicio, para que después, si hay algún inconveniente, pues se remita a un juez de primera instancia, pero ya no se estén cobrando los honorarios. Porque si no, esto les va a traer a ustedes serios problemas y sobre todo en el cobro. El cobro de honorarios, pues es un asunto judicial, pero recuérdense que al final les van a pagar conforme al arancel. Y el arancel no siempre tiene los precios pues, justos. El principio número 2, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones, y ojo, todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. ¿Qué les quiero decir? Si bien es cierto, hay una redacción discrecional, no podemos obviar el tema de la técnica notarial. Tenemos que tener cierta técnica notarial, sobre todo en el tema de redacción, ¿sí? Denme un segundo. Entonces, a partir de las actuaciones y resoluciones, nosotros vamos a entender que la actuación del notario en primer lugar va a ser en papel simple, en hojas simples. La redacción, por ejemplo, el requerimiento, la forma en que el notario va a plasmar la intención del requeriente es a través de actas notariales. Ahora bien, las resoluciones, las notificaciones, estas van a ser de redacción discrecional, es decir, van a atender a los pasos sencillos que va a marcar la ley sobre la forma que debe ser cada una de ellas. Sin embargo, la técnica notarial nos atiende que, si bien es cierto, hay una redacción, debe atenderse a cierto orden adecuado para evitar no solo el que no se entienda qué es lo que se está resolviendo, sino que al final, si una institución debe evaluar la actuación del notario, debe de resolver, otorgar un dictamen al efecto, como por ejemplo el caso de la Procuraduría General de la Nación, que se entienda qué es lo que está haciendo el notario, porque si no, no va a resolver la institución, no lo va a entregar el dictamen. Y, ojo, las resoluciones de las instituciones son vinculantes para el notario, es decir, le obligan al notario a resolver tal como la institución lo está indicando. Sin embargo, es decir, si el dictamen de la institución, la opinión de la institución es positivo, pues el notario puede seguir con el trámite. Si es negativo, el notario no puede seguir con el trámite. Y ojo, acá hay una diferencia con el trámite judicial. En el trámite judicial, la opinión de la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, no es vinculante. La opinión es vinculante, no lo obligan al juez a resolver como lo indica la institución, sino solo es un parámetro para que el juez pueda resolver. Es decir, el juez puede obviar ese dictamen de esa institución. En cambio, el notario no puede hacer eso. El notario sí o sí tiene que resolver conforme la institución le está marcando o le está dictaminando. Por eso es importante que se atienda una técnica notarial para evitar pues, que se esté solicitando subsanación de requisitos y en definitiva pues que haya un retardo injustificado del trámite. Artículo número 3, colaboración de las autoridades. Los notarios por medio de oficio podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables. Y aquí vamos nosotros atendiendo, por ejemplo, a los requerimientos que se hacen a la Procuraduría General de la Nación. Cuando el trámite requiere
de la opinión de la Procuraduría General de la Nación o del Registro Nacional de las Personas, pues estas instituciones están obligadas a prestarle auxilio del notario. ¿Qué sucede si la institución se negare, no lo hiciere? Aquí nosotros o el notario puede hacer uso de los apremios, y esto lo hace a través de un juez de primera instancia para que sea el juez el que le requiera a la institución que coadyuve al notario, es decir, que realice su actuar conforme a la ley. Recuérdense que esto es a través de una disposición legal, no es algo inventado por el notario, y a partir de ahí, pues, vamos a entender nosotros que existe una relación importante entre el actuar del notario y la institución. Recuérdense que aquí también el notario está cumpliendo una función pública. Entonces es importante que se atienda a este tipo de situaciones. Artículo 4. La ley, ustedes van a encontrar que indica audiencia al Ministerio Público. Sin embargo, recuérdense ustedes que hubo una modificación. Antes era el Ministerio Público el que actuaba en relación a este tipo de situaciones. Actualmente ya no. A través de la actualización o los cambios que se dieron en la ley, ya es la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué decreto es el que marca este cambio? Marcos Jurado Temás, díganme. No le escucho muy bien, pero si no estoy mal es el decreto 24-25-97. ¿Cuál es? No le escucho muy bien, ¿alguien lo tiene ahí? Yo no le escucho muy bien, pregunto, ¿ustedes le escuchan a Marcos? ¿Se le escucha? No, Lick tiene algún problema con su micrófono. ¿Sí? Ok. Es el decreto 25-97 del Congreso de la República, licenciado. 25-97 del Congreso de la República de Guatemala, es correcto. Entonces, el artículo 4, ustedes anoten ese número de decreto, por favor, y ese lo van a tener que leer. Específicamente son las facultades que se dividen prácticamente en las funciones que va a tener el Ministerio Público y la competencia que va a tener la Procuraduría General de la Nación. Con esto se marca un primer precedente donde se hace una diferencia entre los asuntos netamente conocidos por el Ministerio Público y aquellos que va a conocer ya la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado de Guatemala. ¿Qué es lo que vamos a tener en forma clara o en forma sencilla? Pues aquellos casos donde el Estado deba estar presente. Por ejemplo, que nosotros vamos a entender que hay asuntos que sí o sí deban ser representados por la Procuraduría General de la Nación. Por ejemplo, el caso de menores. Entonces, los asuntos de jurisdicción voluntaria que tengan que ver con menores, va a ser obligatorio que se le dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y otros asuntos, casos donde el Estado deba tener cierta participación o cierta representación. ¿Cuál es el que hay que leer? Yo sí les voy a agradecer que pongan atención, jóvenes, porque estas preguntas no pueden salirse del casillero. Yo les entiendo que tengamos que ver esto, pero son cosas que ustedes, si no tienen la opción para investigar, tienen la opción para anotar. Entonces no necesitamos rezar a estas cosas cuando, con el hecho de que ustedes pongan atención, es más fácil. Ok. Entonces, a partir de este tipo de situaciones, vamos entendiendo diferentes facultades que va a tener la Procuraduría General de la Nación. El artículo 5 va a establecer el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Recuérdense que este principio lo empezamos a encontrar nosotros bien marcado en el decreto ley 107, el Código Procesal Civil y Mercantil. Sobre todo, ¿por qué? Porque en este decreto se marca la diferencia que se va a tener en el trámite judicial y notarial y en el trámite notarial netamente, es decir, jurisdicción voluntaria judicial y jurisdicción voluntaria notarial. Aquí la persona, el requiriente, a partir de este momento va a decir si lleva el trámite con un juez o lleva el trámite con un notario. Entonces, el principio que va a marcar el ámbito en que se va a aplicar la ley, ya sea judicial o notarial, y la opción que va a tener la persona para elegir el trámite, es decir, con quién va a querer que se lleve a cabo. Aquí podemos anotar también los trámites, pues obviamente que se llevan estrictamente ante juez y que están en el Código Procesal Civil Mercantil. Es decir,
El juez tiene amplias facultades y tiene muchas más facultades para poder, en este caso, decidir qué asuntos va a tramitar y resolver. Hay más asuntos que se tramitan con el juez. Obviamente el notario solo tiene ciertos asuntos en los cuales tiene facultades para tramitarlos y resolverlos. ¿Qué asuntos no han sido competencia, no han sido trasladados al notario y que sería bueno que trasladara? Por ejemplo, la titulación supletoria. La titulación supletoria es jurisdicción voluntaria, pero solo puede ser tramitado actualmente ante un juez. ¿Qué otro asunto? La separación por mutuo consentimiento, lo que se conoce actualmente como divorcio voluntario, es un asunto que necesita que esté el juez presente, pero a mi consideración, sí, ya puede ser tramitado y resuelto también por un notario, no hace falta que específicamente pase por un juez. ¿Qué otro asunto? Vamos a hablar, en este caso, de la división de la cosa común. Cuando es en forma voluntaria y todos están de acuerdo, pues no se debería necesitar también de la participación de un juez. Yo siento que esos asuntos sí ya pueden pasar a conocimiento del notario también, y no solo deben ser conocidos por un juez. Bueno, estas son discusiones pues, que ya se pueden llevar en otro ámbito y que en algún momento vamos a discutir con ustedes. El otro principio, inscripción en los registros. Todos los asuntos de jurisdicción voluntaria van a llevar una cierta inscripción. Ojo, ya sea en el registro de la propiedad o ya sea en el registro nacional de las personas. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? Dependiendo el asunto, nos va a marcar la pauta dónde va a quedar un determinado registro. Ya les voy a indicar por qué. Artículo 7. Remisión al Archivo General de Protocolos. Todos los expedientes, al finalizar, al concluir, deben remitirse al Archivo General de Protocolos. Ojo, no existe un plazo para que esta revisión pueda darse, con lo cual ocasiona cierto inconveniente de que se finalicen muchos asuntos y no sean remitidos al Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no hay plazo, no hay ninguna sanción para el notario, por lo tanto, muchos profesionales omiten este paso. En la práctica para muchos no se da. Hay muchos notarios que realizan asuntos de jurisdicción voluntaria, sin embargo, no remiten el expediente al Archivo General de Protocolos, aunque sí debería de ser algo, bueno, es algo obligatorio, pero al no haber plazo, no haber sanción, no hay inconveniente, ¿me entienden? Licenciado, Entonces, es algo que debe una pregunta. modificarse en la ley. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, entonces, no habría el notario no sería sujeto a inhabilitación por omitir esta parte. No, porque no hay plazo. El primer punto de defensa sería que podría presentarlo en cualquier momento, ¿ya? Incluso el juez puede requerirlo para su revisión, eso sí puede hacer, y ahí el juez, a través del juez, sí le puede otorgar un plazo, pero por alguna discusión que haya sobre el tema, porque recuérdense que los asuntos de jurisdicción voluntaria, la resolución notarial, al no ser cosa juzgada, siempre están sujetos a revisión, y ahí sí el juez puede imponer un plazo, pero con el objeto de revisar, pero no para imponer una sanción por incumplir remisión al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Entonces eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Ok. Ahorita vamos a empezar ya directamente con lo más bonito del tema. Dame un segundo. Ahora les quiero compartir. Ok, sí están viendo en pantalla directamente la presentación que tengo ahí, ¿verdad? Está en PDF. Sí, licenciado. Perfecto. Dice, mírale. Entonces, gracias. Mucha atención con esto, porque a partir de acá, yo voy a empezar a ustedes a desglosarles lo que son los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, pues necesito que tengan la mente bastante despierta, porque a partir de acá vamos a empezar a analizar asunto por asunto. Todos los asuntos de jurisdicción voluntaria se los voy a dar yo.
generalidades de la jurisdicción voluntaria notarial. Después del día de hoy, ya vamos a empezar asunto por asunto y empezar a ver detalle por detalle. ¿Sí, Zaida? Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿será que no puede hablar un poquito más despacio, que quiero anotar, pero habla usted un poquito rápido? Se lo voy a agradecer un montón, por favor. Vamos a grabar la reunión, denme un segundo. Así vamos a ver si hay alguna forma para trasladarle la reunión a la clase y pueden ustedes verla después. Recuérdense que estamos nosotros con un poco de tiempo corto. Ahora déjame ver. Se lo agradezco, muy amable. Solo iniciamos a grabarla y ya estamos. Pienso que así va a ser un poco más práctico para ustedes también. Ok. Tardar un poco. Ahí estamos. Entonces, bueno, poco más empezamos nosotros con lo que es jurisdicción voluntaria. Ya habíamos hecho un pequeño repaso sobre lo que era el término jurisdicción. Muchos se recordarán que habíamos hablado que es un término propio de los órganos de justicia, es decir, de los jueces. A partir de este momento, pues vamos a entender que el término es añejo o un término jurisdiccional, término justicia. Sin embargo, pues, gracias a Eduardo Cotillo, pues ya habíamos hablado que este profesional va a dividir la jurisdicción en tres órdenes o tres términos, y nos va a referir que existe una jurisdicción contenciosa o litigiosa, una jurisdicción disciplinaria o administrativa y una jurisdicción voluntaria. En la jurisdicción voluntaria, Eduardo Cotillo hace una diferencia, dice que puede existir jurisdicción voluntaria judicial, pero también puede existir jurisdicción voluntaria notarial, términos que habíamos repasado en su momento. Bajo esta premisa vamos a entender que la jurisdicción voluntaria judicial, pues las resoluciones al estar firmes producen cosa juzgada, pues pasan por un juez. Sin embargo, la jurisdicción voluntaria notarial, por pasar por notario, las resoluciones no van a producir cosa juzgada y por lo tanto pueden estar sujetas a revisión en la vía judicial. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria notarial entonces? Vamos a encontrar una primera excepción que nos va a indicar que es un ámbito no contencioso donde se tramitan y resuelven asuntos no litigiosos, ya sea por la vía judicial frente a un juez o por la vía notarial frente a un notario. ¿Sí? Esto nos va a dar el primer punto de partida para entender cuáles son las facultades que se le otorgan al notario. Tres son los asuntos que el notario puede tramitar y resolver a partir del 1 de julio de 1964 mediante el decreto ley 107. Este fue emitido a través del gobierno de Enrique Peralta Azurdia, que fue un gobierno de facto. Entonces, para que estemos nosotros de acuerdo en esto, yo ahí les he agregado unas letras grandes para facilitar la comprensión. Se recuerda que les dije, vamos a utilizar códigos. Ahorita vamos a darlos de forma general y después de forma específica para que ustedes comprendan cuáles son los asuntos en jurisdicción voluntaria en su totalidad. Por eso es que ven ustedes en pantalla que yo primero hago una P, una I y una S. Si ustedes se recuerdan el término PIS, si yo les preguntara en el examen cuáles son los tres asuntos o cuáles son los asuntos que tramita y resuelve el notario y que están contenidos en el decreto ley 107, para ustedes les va a ser más fácil. ¿Por qué motivo? Porque la P va a identificar el proceso sucesorio, extrajudicial obviamente, porque es el notario el que lo realiza. La I va a identificar la identificación de tercero y la S va a identificar a la subasta voluntaria. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando nosotros nos referimos, o cuando acá en la clase vayan a escuchar proceso sucesorio extrajudicial, el extrajudicial hace referencia al proceso que va a tramitar, a conocer, tramitar y resolver el notario. Y si nosotros hiciéramos referencia al proceso sucesorio judicial, es al
al que el notario no va a tener participación, sino al que va a ser conocido, tramitado y resuelto por un juez, ¿sí? Esas son las diferencias. Caso contrario, si dijéramos una identificación de tercero, esta no, si se dan cuenta, podríamos nosotros agregar el trámite extrajudicial o trámite judicial para hacer la diferencia. Sin embargo, pues no hay mayor alocución en esto, sino sencillamente todo se basa en quién está resolviendo en el momento. Entonces, ¿cuáles son los asuntos? ¿Cuál es el código para aprenderse los primeros 3 asuntos que el notario tiene facultad para conocer, tramitar y resolver? Sencillo: proceso sucesorio extrajudicial, identificación del tercero y subasta voluntaria. El proceso sucesorio extrajudicial se va a dividir en 3. Solo, por favor, Tatiana, no sé si va a hablar o va a dejar su audio abierto. No, sí, solo, ¿será que usted podría hablar un poquito más fuerte? Es que fíjese que casi que no se le escucha. Solo que si va manejando es difícil, porque tampoco puedo estar gritando. Entonces estaría que se parqueara un poco, porque manejando el ruido que usted lleva en la carretera y todo lo demás hace difícil y muestra mucha interferencia. Ok. Entonces, gracias, Lick. 3 son los asuntos que el notario va a tramitar y resolver en jurisdicción voluntaria y que están contenidos en el decreto ley 107. ¿Cuáles son los primeros 3 asuntos que el notario va a conocer en jurisdicción voluntaria y son los primeros antecedentes? Obviamente va a ser el proceso sucesorio extrajudicial, la identificación de tercero y la subasta voluntaria. Licenciado, pero también está el cambio de nombre. Claro, está el cambio de nombre, pero el cambio de nombre que está en el decreto ley 107 es el que tramita y resuelve el juez. Entonces, vamos a hacer una primera diferencia y vamos a marcar, vamos a marcar un punto radical ahí. Si tiene su código procesal civil y mercantil, ahora están los asuntos de jurisdicción voluntaria, por favor, y les voy a decir dónde empieza la primera diferencia. En el libro 4 van a encontrar los procesos especiales. Y obviamente el título les va a indicar qué es lo que va a estar regulando este libro en forma específica, la jurisdicción voluntaria. Entonces, si quieren ustedes anotar qué es la jurisdicción voluntaria, si yo les preguntara, por ejemplo, un término sencillo, sin tanta complicación, ustedes pueden indicar que son una serie de procedimientos exentos de litis, los que pueden tramitarse en forma judicial o en forma notarial. No se vayan a complicar. Ok. Perdón, licenciado, disculpe la molestia, ¿podría repetir nuevamente qué es jurisdicción voluntaria? De lo que acaba de mencionar es que no lo entendí tampoco. Una serie de procedimientos que quiere, híjole, disculpe. Sí, esto se los estoy dando. Solo vean, pues ustedes pueden crear. Lo que yo necesito es que comprendan, es que están acostumbrados a memorizar. Capten los términos. Yo me detengo a estarles repitiendo lo mismo, nos vamos a complicar. Sí necesito que estén atentos, que capten los términos importantes y sobre eso ustedes puedan crear sus propias definiciones, porque si van a estar anotando todo, nos vamos a convertir en simples memorizadores. Yo no quiero que memoricen. Quiero que ustedes Licenciado, aprendan disculpe, a tener sus propias definiciones, por eso capten los términos importantes. ¿Sí? Licenciado, disculpe, licenciado, se le está entrecortando mucho es que a el veces audio. cuando te habla no se escucha muy bien. Entonces por eso cuesta un poco. Okay. ¿Ahorita ya me escuchan? Sí, se le escucha bien. Sí, se le escucha bien. Ahorita sí, licenciado, pero claro. sí, hay ratos que sí, por ratitos se le estaba yendo, pero ahorita sí está claro, licenciado, gracias. Ok, voy a ver, si no utilizo el teléfono como hablo. Eso. Licenciado, yo creo que el tema del micrófono, como usted está grabando la sesión, sería bueno de que ingrese un ratito y vea cómo, o escuche cómo se escucha, porque si no se percibe bien su voz. Tiene muy pegado el micrófono a la nariz y eso es lo que dificulta.
Es que se escucha a veces como que si tuviera robotizada la voz, licenciado. Voy a intentar hacer otra. Ok, pregunto si en este momento ya me escuchan. Fuerte, claro. Sí, licenciado, ya se le escucha mejor. En este momento ya se le escucha, Se licenciado. le escucha mucho mejor, licenciado. Ok, gracias. Bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Un segundo. Ok, entonces, ¿qué definición podrían tomar ustedes? Una definición sencilla de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Primero, se me ocurre a mí pensar, si hacemos una directriz sobre eso, los asuntos de jurisdicción voluntaria son una serie de procedimientos exentos de litis, los que pueden tramitarse en visión sencilla podría ser esa. Recuérdense, lo más importante acá es la ausencia de litis y es quien lo tramita y resuelve. Es decir, el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Sencillo. A partir de ahí ustedes pueden crear una definición sin tanto inconveniente. ¿Cuáles son los primeros asuntos que el notario empieza a tramitar y a resolver? Es decir, el 1 de julio de 1964, la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario va a empezar a conocer solo 3 asuntos: proceso sucesorio extrajudicial, identificación de tercero y la subasta voluntaria. Solo 3 asuntos. En el proceso sucesorio extrajudicial vamos a encontrar el proceso testamentario, sucesorio testamentario, el proceso sucesorio intestado y la donación mortis causa, o la donación por causa de muerte. Diferencias. En el proceso sucesorio testamentario existe un testamento. ¿Cuándo se va a tramitar en forma intestada? Veamos un caso. Cuando no hay testamento, o cuando habiendo testamento este es impugnado, o por alguna causa los bienes sobre los que se ha dispuesto no tienen nada que ver sobre los bienes actuales, o en el testamento no se dispuso de todos los bienes y por lo tanto una parte se va a llevar en forma testamentaria y la otra en forma intestada. ¿Cuándo va a ser? A través de una donación mortis causa, cuando el causante así lo ha dispuesto en vida, ¿sí? La identificación de tercero, cuando una persona deba de identificarse y por alguna razón pues no esté presente. Esto sucede comúnmente en el caso de las personas que ya han fallecido. Cuando ya han fallecido y estas personas en vida se han identificado constante y públicamente de otra forma, van a necesitar que alguien más las identifique. Si la persona estuviera viva,
El trámite se conoce como identificación de persona y es por medio de escritura pública. Sin embargo, la identificación de tercero no. La identificación de tercero va a ser realizada tal como el trámite lo indica por una tercera persona. Y esta tercera persona lo único que va a hacer relación y va a mostrar las pruebas es de que la persona a la cual necesita identificarse se identificaba constante y públicamente de varias formas, pero que a la larga esas formas diferentes se identifican a la misma persona. Y la subasta voluntaria la vemos acá como un asunto que va a resolver inconvenientes, es decir, la persona ya no puede pagar un crédito, ya no puede pagar sus deudas y acude a un proceso de subasta voluntaria para poder subastar el bien y que al final no termine perdiendo todo. Esto es un término que va a solucionar inconvenientes, sobre todo en el asunto de los créditos. No muy conocido para algunos notarios, pero que es importante, sobre todo cuando se están ventilando créditos en algún banco. ¿Sí? Ok. Y luego, pues, estos son los primeros 3 asuntos. ¿Se recordarán ustedes? Aquí vamos a encontrar un pequeño esquema de cómo es que los tenemos, la explicación que ya les había indicado a ustedes, el proceso sucesorio extrajudicial, testamentario intestado y la donación mortis causa. Vamos a hacer una diferencia. Esto de acá todavía no se lo voy a explicar, ya se lo voy a explicar en términos generales. La identificación de tercero, esta va a terminar mediante un acta de notoriedad y la subasta voluntaria mediante escritura pública. Ya vamos a llegar hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña relación en cuanto a este esquema. Pregunto si todos logran ver ese esquema o lo amplío un poco más. Sí se ve, licenciado. Ah, perfecto. Entonces, a partir de acá, yo les voy a explicar lo anterior y lo posterior. Vamos a verlo así. Esta es la médula espinal de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿cuál será la base legal de la subasta voluntaria? Código Procesal Civil y Mercantil. Ya vamos a analizar asunto por asunto. Ustedes tienen su ley. Si ustedes tienen su ley y quieren saber algo específico, por favor, estas son cosas que ya pueden ir ustedes buscando, ya pueden empezar a leer. Desde el primer día, cada uno de ustedes tenía que empezar a ir buscando sus leyes y empezar a marcar lo más importante. Preguntaba uno de sus compañeros, ¿sí? Díganme. Ok, no preguntó. Entonces vean pues, ¿cómo vamos a analizar esto? Son 21 asuntos de jurisdicción voluntaria. Se los voy a plasmar a ustedes de esta manera para que no haya ningún inconveniente. Fijámonos en relación a las iniciales que tienen ustedes en todos esos asuntos, a su lado izquierdo y a su lado derecho. Ustedes pueden dividir, si quieren una hoja en blanco y van a dividirla izquierda-derecha, 7 asuntos de este lado y 8 asuntos de este lado, y un asunto intermedio entre los dos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Asuntos que terminan en escritura pública y asuntos que van a terminar en resolución notarial. Eso les va a facilitar bastante la comprensión para ustedes poder aprenderse, no quizás con memorización, sino entender por qué existen tantos asuntos que terminen en escritura pública y por qué tantos que vayan a terminar en resolución notarial. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, para aprenderse los primeros 6 asuntos es la forma más sencilla que ustedes van a encontrar. Si se dan cuenta, hay 3D. Van a encontrar 3Ds acá. Licenciado, disculpe, se le está entrecortando otra vez, fíjese. No está estable su señal. Va a ser exactamente lo mismo. Menores y... licenciado, parece que eso señala que está un poquito más. A partir de este momento, pregunto. Sí, ya. Ok. Entonces, el término mía va a identificar los mismos asuntos: menores, incapaces y ausentes. Menores, incapaces y ausentes. Y es por eso que se repite 2 veces. Acá, al referirlo y identificarlo 2 veces, me estoy refiriendo exactamente a menores, incapaces y ausentes. Y el término que va a cambiar es únicamente disposición y gravamen. Como pueden ver ustedes, los primeros 6 asuntos es disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de
ausentes. Y el otro término es gravamen. Gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces y gravamen de bienes de ausentes. Mi amigo, ¿cuál es la diferencia que encontramos en estos asuntos? Primero, ¿de qué forma se dispone de los bienes? Se va a disponer enajenando un bien. Es una forma de disponer. La enajenación, una venta de un bien inmueble, pero que sea de un menor de edad. El notario puede tramitar y resolver esto, ¿sí? Entonces puede también tramitar y resolver una venta de un bien de un incapaz o de un ausente. Obviamente, para la ausencia hay algo muy importante. La ausencia tuvo que haber sido declarada con anterioridad. Ya vamos a llegar ahí y vamos a entender este trámite que también lo encontramos en este decreto. Entonces, ahora bien, gravamen. El término gravamen lo que va a hacer es, va a marcar la pauta y una diferencia sobre el término no de disposición, sino el término de imponer sobre un bien una cierta carga. ¿De qué forma se puede gravar un bien? Si fuera un bien inmueble, a través de una hipoteca. Entonces, ¿a qué contrato nos estamos refiriendo ahí? Que el notario, para poder faccionar un contrato de compra-venta, veámoslo así, o un mutuo con garantía hipotecaria. El mutuo con garantía hipotecaria, es decir, que necesite obtenerse un crédito sobre el bien de un menor, ¿sí? Debe de acudirse a un trámite que se conoce como gravamen de bienes de menores. Y esto puede ser en la vía notarial también, no solo en la vía judicial. O puede ser de un incapaz, o puede ser de un ausente. Entonces la D y la G van a identificar disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. Y van a tener ustedes ahí los primeros 6 asuntos, entendidos de forma fácil. El término bienes, un bien le hace referencia normalmente cuando dicen bien a uno, y uno lo primero que se recuerda es de un bien inmueble o de una propiedad, algo que uno tenga. Entonces, cuando se hable sobre bienes, los asuntos van a terminar en escritura pública. Por eso es que ustedes tienen en su pantalla acá esto, escritura pública. ¿Sí? Y si terminan en escritura pública, al ser un contrato, este debe de operarse en el registro general de la propiedad. Y al concluir, obviamente el asunto se remite al archivo general de protocolos. Ahí se recuerda que para esto no existe plazo, pero lo importante es, si tiene que ver sobre bienes, va a terminar en escritura pública y por lo tanto va a quedar operado en el registro general de la propiedad. ¿Qué se va a operar? El testimonio de la escritura pública. Y hay otro, algo muy importante, la constitución de patrimonio familiar. La CP lo puede identificar o como una P. Ustedes sabrán qué inicial utilizan para recordarse. La constitución de patrimonio familiar. ¿Cuándo se va a realizar esta? Por ejemplo, el padre bebe mucho, está vendiendo las propiedades que tiene y la única propiedad que tiene de la familia, la casa o una parcela que tienen que cultivar, es lo que sirve de base, de sustento para la familia. Pues antes de que se pierda, alguien puede solicitar ante un notario que se constituya ese bien como patrimonio familiar para evitar que se pierda, o ante un juez para evitar que ese bien se pierda, puede acudir a un notario o un juez para que se constituya como patrimonio familiar. De esa forma no se va a poder vender durante un término y obviamente pues existen ciertos requisitos para que se pueda constituir como patrimonio familiar. Si es vivienda, que la familia pues viva ahí, que habite la casa. Si es parcela, que la cultive. Entonces hay ciertos requisitos. Tienen que ver con bienes. Si se dan cuenta, los 6 primeros tienen que ver con bienes. La constitución de patrimonio familiar se va a imponer sobre bienes. Entonces, por lo tanto, termina en escritura pública y debe de quedar operado en el registro general de la propiedad. Ojo, los 6 primeros, lo que se remite para que se operen en el registro de la propiedad es el testimonio de la escritura pública. Eso ya lo vieron ustedes en el Derecho Notarial 2. Mientras que la constitución de patrimonio familiar tiene una excepción, que acá no es necesario el testimonio, sino basta con una copia simple legalizada para que el registro de la propiedad opere el patrimonio familiar. ¿Sí? 7 asuntos fáciles, tienen que ver con bienes, terminan en escritura pública y deben de quedar operados en el registro general de la propiedad. Pasamos a los otros, lado derecho. Yo utilizo un término para recordarme de los primeros 5 asuntos que terminan en resolución notarial. ¿Y por qué?
porque estos asuntos tienen que ver con la vida civil de la persona, es decir, con asuntos o con derechos personales. Cuando tienen que ver con relación a derechos personales, por ejemplo, yo tengo derecho a un nombre, pero también tengo derecho a cambiar mi nombre. Tengo derecho a que el Estado, pues, a que lleve la secuencia de la edad que tengo, a que tenga un acta donde consten mis datos, ¿sí? Entonces, bajo ese aspecto, cuando tiene que ver con derechos personales, estos van a quedar o van a ser competencia del Registro Nacional de las Personas. Entonces, van a terminar en resolución notarial. ¿Cómo me voy a recordar de los primeros 5 asuntos que tienen que ver con derechos personales? Primero, yo utilizo un nombre, CADOE o CODOE. Quizás el término me hace referencia a aquellos amigos que dicen, es que no tengo dinero, es que mira, mejor paga vos, después pago yo. Me hace referencia a tacaños, a codos, ¿sí? Entonces, cuando yo me recuerdo este término, lo utilizo como CADOE o CODOE. ¿Por qué lo utilizo de esta forma? La C me va a identificar a un cambio de nombre. La A o la O va a ser una omisión de partida o asiento extemporáneo. Es realmente el mismo trámite, el mismo asunto. ¿Por qué se los pongo de las dos formas? Porque en algunos libros o en algunos textos ustedes van a encontrar el asunto como omisión de partida y en otros lo van a encontrar como asiento extemporáneo. Es realmente el mismo. La D, determinación de edad. La O, omisión en el acta de inscripción, y la E, error en el acta de inscripción. Cada asunto lleva el motivo por el cual. Primero 5 asuntos. CODOE o CADOE. Cambio de nombre, omisión en la partida o asiento extemporáneo. Por eso les pongo ya solo que utilicen la A o la O. Determinación de edad, omisión en el acta de inscripción y error en el acta de inscripción. Son asuntos que tienen que ver con asuntos de la vida civil de la persona, es decir, con derechos personales, y por lo tanto van a terminar con resolución notarial. Ojo, los 7 anteriores que les mencioné que terminaban en escritura pública, no es que no tengan resolución notarial. Ojo, van a tener resolución notarial, pero no van a terminar en la resolución notarial, sino la resolución notarial les va a servir para después realizar la escritura pública correspondiente. En cambio, estos asuntos que tienen que ver con los derechos personales, los que les estoy marcando acá a su lado derecho, estos asuntos no van a terminar en escritura pública. ¿Por qué? Porque van a terminar, van a llegar hasta la resolución notarial y ahí van a terminar. ¿Sí? Y lo último va a ser la remisión al registro, al expediente, perdón, el expediente al Archivo General de Protocolos. Es lo único. ¿Sí? Obviamente, deben de quedar operados en el Registro Nacional de las Personas. Esto es parte del trámite. Ya lo vamos a ver en su momento. Y ojo, 5 asuntos que tienen que ver con asuntos de la vida civil de la persona con derechos personales. Pero si se dan cuenta, y los otros, ¿cómo van ustedes a recordarse o a no tener confusión? Yo lo identifico como el grupo de las RPs. Aquí tenemos el grupo de las 3 RPs que están dentro de la ley. Reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto y rectificación de partida. Fácil, por eso digo RP. Reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto y reconocimiento de partida. Reconocimiento de preñez, cuando, un ejemplo, cuando la esposa pues está preñada, no ha dado a luz, como normalmente se conoce, no ha tenido al niño, pues este tiene derecho a un nombre, pero el esposo va a morir, desaparece o fallece. Entonces, reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, reconocimiento de parto. Entonces, preñez y parto. En una, el niño está en el vientre de la madre y en el otro el niño ya ha salido. Rectificación de partida, cuando hay una incongruencia en la partida, hay un inconveniente que se ha cometido en la partida, esta debe de rectificarse, ya sea por una letra, por algún inconveniente en el apellido, pues debe haber una rectificación. Y acá, si ustedes ven, hay otra RP, pero que está fuera. Esta que está fuera no la incluyo en la ley porque en el trámite, en la práctica, sí se realiza, pero no está en ley. Es la reposición de partida y si se dan cuenta tiene una cierta flechita hacia el asiento extemporáneo. ¿Por qué? Porque el trámite es similar. Al ser el trámite similar, pues vamos a entender nosotros que son las mismas actuaciones. Lo único que va a cambiar es el tipo de trámite. Se va a reponer una partida mientras que acá va a haber un asiento extemporáneo. Es el motivo
se va a realizar cada uno de ellos. Permítame, Orlando, ahorita le voy a dar la palabra. Entonces, aquí tenemos 8 asuntos que terminan en resolución notarial y deben de quedar operados en el Registro Nacional de las Personas. Obviamente, al concluirse el asunto, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Más uno más, 9 asuntos que terminan en resolución notarial. Si se dan cuenta, hay uno acá, abajito, que no lo he tocado, que es la declaratoria de ausencia. ¿Por qué lo dejé acá abajo? Porque este es el único asunto en jurisdicción voluntaria que es un trámite mixto. Lo inicia el notario, pero lo va a finalizar el juez. Es decir, este trámite, ya sea se inicie notarial o judicialmente, la resolución siempre va a ser judicial. Y ojo, si se dan cuenta ustedes, estos asuntos, estos 15 asuntos más este que está fuera de 16 asuntos, se remiten, el expediente se remite al Archivo General de Protocolos al finalizar, pero en este caso no. La declaratoria de ausencia por finalizar en resolución judicial, es decir, la inicia el notario y la finaliza el juez, por finalizar en resolución judicial, el expediente no se remite al Archivo General de Protocolos, sino se remite al archivo de tribunales. Entonces, regla general, todos los expedientes al finalizar deben de remitirse al Archivo General de Protocolos, a excepción de uno, la declaratoria de ausencia. Es el único expediente que no, al finalizar no se remite al Archivo General de Protocolos, sino se va a remitir al archivo de tribunales. Aquí hay una primera diferencia. Regresemos. Si se dan cuenta, ya hablamos que si tienen que ver con bienes, terminan en escritura pública, y si tienen que ver con asuntos de la vida civil, con derechos personales, van a terminar en resolución notarial. Vean en el decreto ley 107, aquí van a encontrar una diferencia, aquí no son las mismas reglas. El proceso sucesorio extrajudicial tiene que ver con bienes, pero ojo, no termina en resolución, no termina en escritura pública, sino va a terminar mediante una resolución notarial que se va a conocer como autodeclaratorio de herederos. Ojo, es un decreto ley. Vamos, y aquí quiero regresar a cuando ustedes estudiaron Derecho Notarial 2. Se recordarán ustedes testimonios, clases de testimonios. Orlando levantó la mano, hace su pregunta y después me responde cuáles son las clases de testimonios. Buenas noches. En la gráfica anterior, en las primeras 6, ¿qué significaban las letras M y A? Menores, incapaces y ausentes. Si se dan cuenta ustedes, en la gráfica que les puse en pantalla, que fue esta, mía, si se dan cuenta, menores, incapaces y ausentes, miren, son los términos básicos. ¿Ya? Por eso es para que se les facilite la comprensión, no es obligatorio, ustedes pueden utilizar diferentes técnicas, es una forma que yo tengo para enseñarles de manera fácil y que no les cause ningún problema. Okay. Ahora respóndame, ¿cuáles son las clases de testimonios? ¿Qué clases de testimonios hay? Okay. Especiales. Los testimonios regulares e irregulares. Especiales. Vamos a ver, María del Carmen Zapón, que pueda contestarme. ¿SILIC son el primer testimonio y testimonios especiales? Más o menos, vean pues. Si les hacen esta pregunta a ustedes, tienen que pensar de esta manera. Primero, ¿cuáles son? ¿Por qué son especiales? Veámoslo así. Regulares e irregulares. Tengan cuidado porque son los testamentos. Si les preguntan clases de testamento, no vayan a decir ustedes abierto y cerrado, porque están comunes y especiales. En los comunes van a encontrar el abierto y el cerrado, y en los especiales aquellos que no pasan por notario, sino que son realizados por otro profesional o por otra persona pues facultada por la ley, pero no por un notario. En cambio, en los comunes sí, porque los comunes, ya sea abierto o cerrado, de una forma directa o indirecta participa el notario, pero en los especiales no. En los testimonios, y ojo, ténganlo bien presente porque son preguntas de privados, póngale calaverita a esto.
Y aquí sí lo vamos a ver. En las cosas que yo les voy diciendo, pónganle calaverita, háganlo, porque si no contestan ustedes bien en su examen privado, ¿a dónde se van? Se van al infierno. Así es sencillo. Ahí ya tienen perdida una buena parte de su examen privado. Yo hago una de estas preguntas tan sencillas y no me la responden, calaverita, ahí ya tienen problema. Entonces, testimonios. Esto es de parte de derecho notarial 2. Recuérdense que acá solo estamos refrescando. Entonces, testimonios regulares e irregulares. En los testimonios regulares vamos a encontrar ¿cuáles? Ya me dijeron algunos. El mal llamado primer testimonio, pues le digo mal llamado porque no ese es el término, sino es el testimonio únicamente, y el testimonio especial, que es el que se remite al Archivo General de Protocolos, a la directora del Archivo General de Protocolos. Entonces, testimonio, que es para las partes, y el testimonio especial, que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Testimonios regulares. Testimonios irregulares son aquellos que no proceden, es decir, que no son copia fiel de la escritura matriz o de un instrumento público, de un documento protocolar. No. Los testimonios irregulares son aquellos que son copia fiel de documentos extra protocolares. Por ejemplo, el testimonio del índice de protocolo. Bueno, en este caso va dentro del protocolo, pero ojo, no es un documento que vaya en papel especial para protocolo, sino es en hoja simple. ¿Sí? Es un testimonio irregular. Y ahí vamos a encontrar uno de los testimonios irregulares. Los otros dos, que normalmente son los que le van a preguntar en su fase privada, los encontramos en jurisdicción voluntaria. Sencillo, para que no se les olvide. Están ambos en un decreto ley. El decreto ley 107 va a contener uno en el proceso decisorio, el auto declaratorio de herederos. Obviamente es una resolución notarial, pero ¿qué le va a entregar a las partes usted como notario para que operen eso en el registro de la propiedad? El testimonio de las partes conducentes. Testimonio de las partes conducentes. Ese es otro testimonio irregular. Si se dan cuenta, acá no hay escritura pública. Hay bienes, pero no termina en escritura pública. Va a terminar mediante un auto declaratorio de herederos. ¿Qué se le va a entregar al cliente o qué va a tener el registro de la propiedad para poder operar esos bienes a favor de los herederos? Testimonio de las partes conducentes dentro de un proceso sucesorio, ya sea testamentario, intestado o una donación mortis causa. ¿Ya? Entonces este es un testimonio irregular. Está en un decreto ley 107. El otro testimonio irregular, ¿dónde lo van a encontrar? Y me voy a adelantar un poquito. Lo van a encontrar sencillamente acá, en la rectificación de área de bien inmueble urbano, el decreto ley 125-83. Si se dan cuenta, es otro decreto ley. Acá van a encontrar otro testimonio irregular que se conoce como testimonio de las partes conducentes dentro de una rectificación de área de bien inmueble urbano. Otro testimonio irregular. ¿Ya lo ven? Me adelanté un poco solo para explicarles esto. Testimonios irregulares. ¿Ya? En la identificación del tercero, es el único asunto que va a terminar o va a finalizar mediante un acta de notoriedad y va a operar en el Registro Nacional de las Personas. Subasta voluntaria. Ojo, los anteriores tienen que ver con bienes, no terminan en escritura pública, pero se van a operar en el Registro General de la Propiedad. Este tiene que ver con asuntos o derechos personales, va a terminar en un acta de notoriedad y se va a operar en el Registro Nacional de las Personas. Y la subasta voluntaria, esta sí es la única que sigue la regla del 5477. ¿Por qué? Porque tiene que ver con bienes, termina en escritura pública y va a quedar operada en el Registro General de la Propiedad, porque hay un traslado de dominio de bienes. Eso es lo importante y lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ok. Nos vamos a ir, ya terminamos acá. Entonces tendremos 3 del decreto ley 107 más 16 del 5477, 19, ¿sí? Más uno más que no está en ley, pero sí el trámite es similar a la asiento extemporáneo, emisión de partida, ya tenemos 20. Y, ojo, nos vamos a ir a la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano.
esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque este decreto ley permite ampliar aún más la jurisdicción voluntaria. Y ojo, es el único asunto, si se los preguntan en privado, ¿cuál es el único asunto que posee su propia ley en jurisdicción voluntaria? Sencillo. Es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Es el único asunto que tiene su propia ley. ¿Sí? ¿Qué término utilizo yo para recordarme de este asunto? Como que si estuvieran recordando ustedes del término rabbit, ¿verdad? Entonces, conejo. Yo utilizo el término RABU. ¿Por qué? Rectificación de área de bien inmueble urbano. 4 letras. Rectificación de área de bien inmueble urbano. Se rectifican bienes inmuebles urbanos, no van a ser rurales, urbanos. ¿Cuál es la primera regla para poder rectificar? Las áreas físicas deben de ser menores a las áreas registradas, es decir, el área física debe ser menor y el área registrada debe ser mayor para que se pueda registrar. ¿Ya? No podemos registrar áreas mayores a las físicas mayores a las registradas. Tiene que ser siempre el área física menor. Es decir, físicamente tiene 200 metros y en el registro de la propiedad hay 250. Entonces vamos a rectificar por certeza jurídica porque el vendedor me dice, mire, me está dando 200 metros. Pero en la escritura me dice que hay 250 metros. ¿Dónde están los otros 50 metros? No, es que mire que así tenemos que tomarlo. No, me rectifica eso y después le compro la propiedad. Por esa razón es que vamos a realizar este trámite. Ojo, por regla general, ya habíamos nosotros entendido que no había plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? El único asunto que sí tiene una excepción es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Acá sí hay un plazo, que es el plazo de 45 días. Es el único asunto que tiene un plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Si no lo remite, el notario cae en una sanción. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros nuestro esquema de los asuntos de jurisdicción voluntaria? Primero, los del 54-77, nuestro esquema va a quedar de esta forma. Si lo ven, ahí ya no hay mayores términos, solo hay códigos. Estos códigos los pueden tener ustedes, si quieren pueden hacer un cartel y tenerlos en su casa. Si se dan cuenta, están las Ds, están solo las iniciales y los códigos mía, menores, incapaces y ausentes. Disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes, gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces y gravamen de bienes de ausentes. Graben solo un solo término. Disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. Sencillo, y después hacen la división. La constitución de patrimonio familiar, la CP o una P, como ustedes quieran, como tienen que ver con bienes, terminan en escritura pública y se opera en el registro general de la propiedad, viceversa. CADOE o CODOE, cambio de nombre, omisión en la partida, determinación de edad, omisión en el acta de inscripción, error en el acta de inscripción, el grupo de las RPs, reconocimiento preñez, reconocimiento de parto, rectificación de partida, la que no está en ley, pero en la práctica sí se realiza, reposición de partida, tiene que ver con asuntos de la vida civil, derechos personales, terminan en resolución notarial y por lo tanto deben operarse en el Registro Nacional de las Personas. La que no termina ni en resolución notarial ni en escritura pública, la declaratoria de ausencia termina en resolución judicial y por lo tanto el expediente se remite al archivo de tribunales. Por regla general, en caso de controversia, todos los expedientes el notario debe remitirlos a un juez de primera instancia, a excepción de uno. ¿Cuál es? Aquí, rectificación de área de bien inmueble urbano. Si hay controversia, no se remite a un juez de primera instancia, sino se remite, es el único asunto que se remite a una autoridad administrativa, que es la sección de tierras de escribanía de gobierno. Y la sección de tierras determina que no hay ningún problema, se le devuelve al notario para continuar con el trámite y si termina aquí inconveniente, pues el trámite ahí queda. Ya no puede seguir el trámite correspondiente para poder rectificarse el área. ¿Sí? Entonces, quiero tener algo bien presente porque vamos a ir ahorita afinando algunos detalles y quizás entendiendo
el caso de aquellos alumnos que todavía traen ciertas inconsistencias de Derecho Notarial 1 y Derecho Notarial 2. No voy a estar criticando el actuar de los colegas catedráticos, pero eso sí, voy a tratar de apoyarles en el tema de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la base lógica de nuestro Código Civil? Porque yo les hablo a ustedes de derechos personales, incluso les estoy hablando de derechos reales, pero yo no sé si me comprenden esos términos. Quizás les he estado yo hablando en chino, principiando de que muchos no estamos acostumbrados a tener un diccionario jurídico y partiendo de ahí, eso nos va a traer serios inconvenientes si no resolvemos esas dudas. ¿Quién me dice cuál es la base lógica de nuestro derecho civil? No le estoy hablando Código Civil, no le estoy hablando Código Procesal Civil. ¿Cuál es nuestra base lógica de división de nuestro derecho civil? ¿Cómo lo empezamos nosotros a entender? Cindy y Rocío, ¿alguien me puede indicar? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Cuál es la base lógica de división de nuestro derecho civil? ¿Cómo dividimos nuestro derecho civil? Perdón, Nick, no lo tengo en mente en este momento. ¿Sustantivo y procesal, licenciado? Dejen de pensar en memorización. No quiero que den recordar la memorización. No se compliquen. Yo quiero la base lógica. Es decir, ¿cómo está dividido nuestro derecho civil? ¿Cómo está formada nuestra base de derechos civiles? Por los bienes. Personas y las personas, los bienes. Ya va la idea. Vean pues. Por normas jurídicas. Tomemos, sí, claro, por normas jurídicas, pues están pensando, mira, pues, por eso a veces es bueno leer un poco de caricaturas o de novelas o algunos libros que lo saquen a uno de este estándar. Veamos, no nos compliquemos. ¿Tiene su Código Civil a la mano? Saquen su Código Civil. La mejor forma de que ustedes sepan cómo están integradas sus leyes es entender la base lógica que al final pues da los primeros parámetros, las primeras pautas, si lo quieren ver así, de cómo ustedes van a tener ordenado no solo su normativa jurídica civil, sino también entender en sí lo que ustedes están estudiando, porque si no van a llegar al final, así como ahorita llega Derecho Notarial 3, luego Derecho Notarial 4, y todos van a saber qué tienen en sus manos. Y luego después tener que memorizar, ¿desde cuándo me voy a aprender los libros del Código Civil y qué hay en cada uno de ellos? Cuando alguien examina, un examinador de privado ve y dice, lo primero que quiero saber yo, por ejemplo, es si tienen manejo de leyes. Y les voy a preguntar, mire, hágame el favor, ubíqueme ahí tal y tal cosa. Y voy a ver si realmente saben por lo menos dónde está. Si me abrieron el Código Civil en un lugar que no era, o me pasaron y me sacaron otra ley que no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando, no sabe de qué tema, no sabe cómo está ordenado su derecho. Veamos. Derecho civil, lo más fácil que ustedes puedan entender. ¿Qué nace primero, el bien o la persona? Primero la persona. Entonces, ¿qué van a tener ustedes? ¿Qué van a comprender primero? Sus derechos personales. Nuestro derecho civil va a estar integrado de dos grandes fuentes: derechos personales y derechos reales. Derechos personales y derechos reales. El matrimonio es un acto, es un contrato, y ahí vamos a tener una definición. Es un acto, es un derecho personal. Ok, entonces, derechos personales, su primer libro del Código Civil va a estar cargado de derechos personales. Por eso es que el nombre va a ser de la persona y de la familia. De la persona y la familia, derechos personales. Si se dan cuenta, en el libro primero les da la base de lo procesal. En el libro primero ustedes encuentran la personalidad, la identificación de personas. Si se dan cuenta, en el artículo 4
de qué forma se identifica a la persona. Estos artículos los van a relacionar con la identificación de persona con el cambio de nombre. La identificación de persona que está en el Código Procesal Civil y Mercantil les va a identificar identificación de persona, identificación de tercero. En la primera parte, identificación de persona, y en la segunda parte, identificación de tercero. Derechos personales. Y se va yendo la capacidad de la persona, la incapacidad del cambio de nombre. Les dice que es, a qué se refiere un cambio de nombre. ¿Sí? Entonces, y aquí las personas no pueden cambiar su nombre sino con autorización judicial. Aquí ya tienen que agregarle ustedes la nueva disposición del decreto 5477. Ya puede hacer el cambio de nombre a través de un notario. Aquí puede haber una discusión, inclusive hasta un tema que puede ser punto de tesis. Pero ojo, derechos personales. Libro primero, derechos personales de la persona y la familia. Y miren cómo es que nuestros juristas pensaron muy bien esto, y es un decreto ley. No es un decreto pasado por el Congreso de la República de Guatemala. Y el libro segundo, ¿cuál va a ser el nombre? Ese es de los bienes de la propiedad. Y si no estoy mal, los derechos reales, licenciado. De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. ¿Qué tenemos ahí? Derechos reales. A mi consideración, solo hubiera sido el nombre del libro, derechos reales. A mi consideración, porque es derechos reales. Pero ¿qué es lo que hace acá el legislador? ¿O cuál es la intención de dotarlo de esta diferencia de los bienes de la propiedad y demás derechos reales? Primero, que la propiedad es el punto medular de los demás derechos reales. Es decir, no podemos hablar de derechos reales de mero goce, ni de ejercicio o de garantía, si no hay propiedad. La propiedad integra algunos poderes, ¿sí? El poder de usar, gozar o disfrutar del bien, y el poder de enajenar o reivindicar el bien, es decir, venderlo o recuperar el bien, no importando en qué manos se encuentre. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, pero no podemos hablar, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento. Yo no puedo utilizar un bien ajeno. Un derecho real de mero goce, los derechos reales de mero goce son aquellos que recaen sobre bienes ajenos. El titular tiene un derecho sobre un bien que no le pertenece. Por ejemplo, yo arrendo una casa, tengo un derecho real, pero sobre un bien que no me pertenece porque la casa no es mía. ¿Sí? Entonces todo parte de la propiedad. Una hipoteca, no podemos hablar de hipoteca si no hablamos de la propiedad, si no hay una propiedad. Entonces, nuestro libro primero, las personas y la familia, derechos personales, derechos reales, libro número 2, derechos reales. Y libro número 3, ¿qué vamos a encontrar en el libro número 3? De la sucesión hereditaria. ¿Qué pasa con aquellos bienes? Ya sabemos los derechos personales, derechos reales. ¿Qué pasa con aquellos bienes que por alguna razón fallece el propietario? No pueden caer en el limbo. La ley marca incluso a quienes le pertenecen si no hay herederos. Debe haber una sucesión. Anteriormente eso creaba inconveniente cuando, sobre todo, las personas desaparecían en guerra y todo. Había alguien que se quería hacer cargo de los bienes, entonces no podía solo ocupar una tierra. Pues yo conozco al propietario, yo tengo más derechos que él. Entonces se crea con la intención de regular este tipo de situaciones. Sucesión hereditaria. Libro cuarto. Del registrar la propiedad. Registra la propiedad. De la propiedad, certeza jurídica, seguridad jurídica. ¿Quién va a llevar el registro? ¿A quién le pertenecen esos bienes? Registro de la propiedad. A mí, esto sí ya debe tener una reforma, porque no solo el registro de la propiedad lleva a este tipo de asuntos, también corresponde a un derecho registral, a un derecho de publicidad registral. También hay derechos personales que quedan evidenciados, como el caso de la jurisdicción voluntaria. También debería de estar dispuesta a ciertas situaciones del Registro Nacional de las Personas, del registro de poderes. ¿Ven? Y el libro quinto, la forma en que se van a dar, se va a poder enajenar un bien, se va a poder disponer del bien, se va a poder pactar de forma contractual. El libro quinto claramente va a ser sobre derecho contractual, derecho de obligaciones. ¿Cuál debe ser el nombre del libro quinto? Derecho a las obligaciones. Los contratos en particular, y la primera parte. En particular.
Hay una primera parte. ¿Cuál es el nombre de la primera parte? De las obligaciones en Las general. obligaciones en general, licenciado. Las obligaciones en general. Y los contratos en particular. En particular. Si ustedes llegan conmigo en el 10º, pues vamos a ver esto de una forma bastante entretenida. Ahorita, por lo tanto, quiero saber si me entendieron ahí, porque yo les hablé de derechos personales y derechos reales, pero no sabía si estaba hablando en chino. Pregunto, ¿si esto lo sabían ustedes, lo manejaban hasta este nivel o había cierta discrepancia? Sí, yo sí, licenciado, porque no sé si fue en el quinto semestre tuvimos una licenciada que nos hizo aprendernos todos los 5 libros. Entonces eso sí, por lo menos yo sí lo manejaba. Ok, perfecto. Lo que yo quiero es, vean, jóvenes, no se asusten en preguntar. Está bien, yo les voy a estar exigiendo, así como hoy, pues les di un submarino de información y todavía les hace falta más. En la próxima clase, antes de proceder a redacción, les voy a enseñar a aprenderse los pasos de cada uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria en forma sencilla, es decir, la estructura de cada uno de los asuntos. No hay que descubrir realmente el agua azucarada, es lo más fácil que hay, solo que para ello nos vamos a tener que aprender ciertas reglas. Entonces, yo me voy a las reglas. Si ustedes aprenden las reglas, ya van a poder saber cuál es el trámite de cualquier asunto, y eso les va a facilitar un montón. Yo ahorita lo que necesito es que en base a lo que yo les di, ustedes puedan repasar. Los voy a estar cargando, pero obviamente en la medida que ustedes estén repasando, se les va a facilitar mucho más. Esto es sencillo, no es complicado, solo requiere mucha atención de parte de cada uno de ustedes. Y pues voy a estar atento a sus dudas. Yo les voy a trasladar este esquema, esta presentación, se las voy a trasladar al grupo de WhatsApp. Para los que no estén todavía en el grupo de WhatsApp, por favor, intégrense. Ya les mandaron el enlace. Yo voy a pedirle, por favor, a él me dice que les vuelva a enviar nuevamente el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp, y ahí les voy a estar remitiendo la presentación. Si algo no entienden, me preguntan. Puede ser que alguno entienda de otra forma, entonces ya vamos a ir aclarando dudas. Vamos a ir haciendo grupos de estudio, y quizás pueden ir nombrando a un coordinador, y a través del coordinador pues vamos resolviendo sus dudas. Oye, la idea es que a cada uno de ustedes se les facilite esta clase. Si dominan esto, realmente cuando lleguen ustedes a su examen privado de derecho notarial, se van a reír de la vida. Van a ver que es lo más fácil que hay. Yo siento que el derecho notarial es la clase más fácil que ustedes van a encontrar si ustedes la manejan de una forma no complicada. Utilicen los códigos. Van a ver ustedes que es más sencillo. Por el día de hoy, pregunto si alguien tiene una duda, aclaramos de una vez, o damos por finalizada la clase. No, licenciado. Excelente cátedra, Alex. Ok, gracias. Por el momento, sí, todo claro. Gracias, licenciado. Feliz noche. Estamos, ¿verdad? Ok, feliz noche. Licenciado, solo disculpe. Perdone, licenciado. Bueno, feliz noche. Sí, perdone. La otra vez usted dio un número de teléfono. A ese número tenemos que enviar nuestros datos también, ¿verdad? Por favor. Sí, gracias, licenciado. Muy amable. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, disculpe. Fíjese que en ese número telefónico a mí me llegó la invitación, pero cuando pido unirme al grupo me rechaza. Bueno, me dice que... Ajá, porque yo en el momento en que usted dio las indicaciones, hice el procedimiento y sí me enviaron el enlace, pero al abrirlo no me da opción. Intentemos otra vez, y si no, voy a pedir, tal vez es por la cantidad de usuarios. Si no, vamos a abrir otro y vamos a estar compartiendo en los dos. Va a ser exactamente la misma información. La idea es que ustedes tengan material reciente del grupo, y ojo, yo también les voy a estar pidiendo, para los que se quieran unir, hay un grupo de Facebook que yo manejo, que maneja su servidor, donde comparto la información que les doy, cátedras de derecho notarial, también conferencias, distintas situaciones, no solo sobre derecho notarial, sino derecho internacional. Es un grupo que tiene alianza con otros profesionales de diferentes países, y ahí van a estar ustedes actualizados.
Ya les voy a remitir al grupo el enlace y cómo aparece la ubicación del grupo en Facebook. Y los que se quieran unir, pues envía la invitación y hoy les voy a estar compartiendo material. Por favor, licenciado, gracias. Para servirle. Buenas noches. Licenciado, disculpe. Dígame. ¿Qué diccionario jurídico recomienda usted? Porque hay varios. Hay uno de Omar, pero no sé si estará bien ese. No, le recomiendo, déjenme buscar, miren, depende, porque si ustedes tienen la economía necesaria, pueden comprar uno más avanzado. Si no, les voy a recomendar otro diferente. Voy a buscar, hay unos en línea, les voy a pasar de todas maneras unos en línea para que ustedes tengan ahí. Si no, si pueden comprarlo, lo compran. Si no, pues manejan el que tengan en línea. Oye, la intención es que ustedes tengan un material donde puedan consultar, no específicamente el de este colega, porque difiero con algunos criterios tomados ahí. Yo prefiero otros. Entonces, pero sin embargo voy a ver si tengo algunos y tal vez se los puedo compartir y ya ustedes pues ven si tienen la posibilidad de comprarlo o no, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Les saluda Dígame, Patricia. Con una consulta es que yo tuve Yo, licenciado. Pero no le escuché la consulta. Ay, no me oye. Dígame, ya le estoy escuchando. No sé si me escucha. Ya. Licenciado, disculpe, solo tengo una consulta. Sí, es que quiero consultarles que hoy tuve muy inestable mi internet, entonces mi pregunta es si a este grupo de Facebook va a subir sus clases. Voy a ver, o directamente se las envío, le envío el enlace, así como les envié hoy la dirección para que se conectaran, así mismo lo voy a hacer yo después. Ahí estamos, ¿alguien más? Sí, Lick, perdone la molestia. ¿El material que presentó hoy de casualidad no lo va a publicar también en el Classroom? Sí, de hecho lo voy a subir al grupo de Derecho Notarial en Facebook para que sea más fácil y ahí lo puedan descargar ustedes. Lo voy a hacer de dos formas, cada uno de ustedes decide. Como les digo, yo trato de mantenerlos actualizados para que ustedes tengan las tendencias más actuales a la realidad, acordes a la realidad notarial. Ok, excelente. Gracias, licenciado. Perdone la molestia. Para servirle a alguien más. Para los que tienen su cámara apagada, ahí estamos. Catherine Pamela. Sí, muchas gracias. Marvin, dígame. No, buenas noches. Ahí estamos entonces, buenas noches a todos. Que están... Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches.